Tenemos un abogado por la parte demandante y 3 abogados por la parte demandada. 2 abogados, acaba de decir el secretario relator, por el Poder Judicial. Les pido brevedad, obviamente que el señor abogado de la parte demandante va a tener un tiempo equivalente a las intervenciones de ustedes 3. Bien, señor abogado de la parte demandante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, apreciados presidentes, señores jueces constitucionales, colegas. Intentaré que la tortura que vienen viviendo pues se acorte en lo que a mí respecta, por lo menos. Este es un proceso en el cual el demandante es un amparo contra resolución judicial, es un sindicato, el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de SUNAT. Así que el emplazado es la SUNAT y también el Poder Judicial. Pero esta vez los impuestos quedan de lado y vamos a ver si los intereses son reconocidos, porque parece que ese es un gran tema. En todo caso, en el año 2012 se expide un laudo, porque disputan temas en torno a pagos sindicales, se expide un laudo a favor de mi patrocinado, del sindicato. SUNAT tiene 5 días para pedir la anulación del laudo y, en efecto, en 5.º día interpone la demanda de anulación. La interpone ante la segunda sala laboral, quien recibe la demanda y expide un auto por el cual se declara incompetente y traslada el proceso a un juzgado laboral. ¿Por qué importan estas cosas procesales en estricto procedimentales? Porque en ese momento, cuando lo hace, hay una norma en el Código Procesal Civil vigente, en ese momento ya no lo está, donde dice, al declarar su incompetencia, el juez declara a sí mismo la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Entonces, esta resolución contra Leyen, que jamás nos fue notificada, determina el inicio de este proceso de amparo, en donde se pide obviamente la nulidad de esta resolución y del proceso de nulidad del laudo, que dicho sea de paso, por eso es que el tema del interés es tan particular, según veo el día de hoy, ha determinado que vamos 7 años de anulación del laudo y todavía no acaba, Eso determinó esta resolución contra Leyen. ¿Por qué la atacamos? Por afectación al debido proceso, que es un haz de derechos, respecto de 2 aspectos de él: el procedimiento establecido por la ley y la imparcialidad, y a la tutela jurisdiccional efectiva. Las 2 sentencias de grado no fueron contrarias, hemos interpuesto el RAC y aquí estamos. Lo curioso, presidente, señores jueces constitucionales, es que el 7º considerando de la sentencia, que es materia de vista, desestima el amparo, lo declara infundado, porque dice que el reenvío, lo cual es una barbaridad porque no es reenvío, que ha hecho la sala laboral, se justifica en respeto al debido proceso. Y curiosamente nuestro amparo es por debido proceso. Entonces este tema es un tema constitucional de todas maneras. Hay un aforismo, que no lo voy a decir en latín, que dice que la torpeza no genera derecho. Y en efecto, en este caso, es mayor, porque esa torpeza lo que ha hecho es agraviar el derecho fundamental de mi patrocinado. El artículo 36, señores, establecía un juez y un procedimiento a seguir. ¿Qué dijo la sala laboral? Sometió a mi patrocinado a un procedimiento distinto al previamente establecido. Eso es lo que agravió la sala. Y estoy leyendo el 139,3 de la Constitución. Alteró el debido procedimiento. ¿Pero qué dijo la sala superior para llegar acá? La sala laboral dice lo que ha hecho es aplicar principios de economía y celeridad procesales. Felizmente Dworkin está muerto. Hay reglas y hay principios. Jamás se aplican los principios cuando hay reglas. Eso no se puede. Es bien bonito, el principio tal y me desgañito. No, señor. Si hay regla, usted va a la regla. Después vemos si hay un imperativo moral por el cual entrar, sea por anomia o por polinomia.
Pero no vengamos acá a recitar cosas que no corresponden. Gracias, señor abogado. A continuación escuchamos al abogado de la SUNAT. Les pido cada uno máximo 5 minutos. Muchas gracias. Trataré de ser muy estricto. Conviene precisar lo que se discute. Para empezar, en efecto, hay dos procesos en estos momentos. Un proceso laboral, en sede laboral, donde se discute la nulidad del laudo, y luego este proceso de amparo, donde se está discutiendo no la competencia, como hemos escuchado, la propia parte lo reconoce. No estamos discutiendo si en estos momentos el juez que conoce el proceso es competente o no, eso no es la discusión, sino única y exclusivamente si en su momento la Sala Superior Laboral que recibió la demanda debió o no enviar el expediente al juez inferior que, según la Sala, resultaba legalmente el competente. Entonces, no es un tema de competencia judicial, sino única y exclusivamente, y lo ha dicho bien mi colega, un tema procedimental, ¿no? Si se puede enviar un órgano superior al inferior, competente para que éste conozca el proceso. Me parece importante señalar que el proceso de nulidad del laudo se inició porque, a criterio de la SUNAT, el tribunal arbitral que laudó, al ejercer el control difuso de la constitucionalidad normativa, no cumplió con los criterios establecidos en un precedente vinculante por este Tribunal Constitucional y, por lo tanto, ejerció mal el control difuso y, por lo tanto, anuló su laudo. Ese es un tema que no corresponde a este caso, pero sirve como dato para centrar de que la SUNAT no está impugnando por impugnar y porque no quiera pagar, ¿no? Simplemente custodiando el dinero de todos, ha hecho lo que correspondía. Si el laudo tiene un vicio de anulación, pues hay que acusarlo y es lo que ha hecho. Volvamos a nuestro caso. Es importante señalar que este problema de este vicio procedimental ha sido acusado ya por la contraparte en aquel proceso de anulación del laudo. La contraparte interpuso un recurso contra el auto admisorio de esa demanda de anulación del laudo, que le fue desfavorable, y en ese recurso acusó precisamente el vicio que alega ahora y le fue desfavorable en primera instancia, apela, y fue desfavorable en segundo grado. No solamente es entonces una cuestión que dos veces se está planteando, sino que contra la resolución de segundo grado, también desfavorable, la contraparte no ha interpuesto nada. Es decir, tenía el derecho, ¿no?, por ejemplo, a interponer una demanda de amparo, ¿no?, si cabe, ¿no?, podemos discutirlo, pero ni siquiera interpuso esa demanda de amparo. Entonces, a criterio de la SUNAT, hay, por un lado, una doble discusión que ya fue debatida y ya fue resuelta y la contraparte fue vencida, y por otro lado, consentida, porque no ha interpuesto contra esa resolución absolutamente nada. Vayamos al fondo. La tesis de la SUNAT es que, en efecto, las normas jurisprudenciales que interpretan la ley ya habían resuelto el asunto antes de que la Sala Superior decidiera enviar al juez inferior pues esta demanda. Ojo, antes. En primer lugar, el propio Tribunal Constitucional, señalando en un expediente 933 del año 2000, demanda de amparo, que precisamente es válido hacer esto, que una sala pueda remitir al inferior la demanda cuando ella advierte que el competente, según ley, es el inferior. Y luego la Corte Suprema, Sala Laboral, a propósito de un proceso de impugnación del laudo, en el año 2011, es decir, antes que siquiera SUNAT interpusiera su demanda de anulación del laudo, en la casación 1393 del 2011, emitida el 29 de septiembre del 2011, y cito, y con esto acabo, la Corte Suprema dice: la resolución que declara improcedente la demanda de impugnación del laudo laboral por razón de la incompetencia debe ser confirmada. No obstante, tratándose de un proceso laboral que se inspira en el principio de celeridad procesal, pero sobre todo en el derecho de acceso a la justicia, los presentes actuados deberán ser remitidos al órgano jurisdiccional competente para los fines de ley. Por el tiempo indicado. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señorita magistrada, colega de la contraparte. Bueno, el doctor Bustamante, que me ha antecedido, ha hablado sobre el aspecto procesal constitucional. Yo he venido principalmente a establecer algunas precisiones de carácter procesal laboral.
¿no es cierto? Porque, en efecto, a diferencia de los casos que han precedido, en los cuales la SUNAT ha sido cuestionada, no hablamos de un tema tributario, hablamos de un tema procesal. Pero en cuanto, y esto es lo más importante… Concluya, señor abogado. Muy brevemente y para completar, porque esta parte es súper relevante. Regresando al tema de la competencia laboral, que repito, es lo que a mí me convoca. Me permito citar a uno de los más distinguidos procesalistas del Perú, que señala textualmente lo siguiente, si bien invoca una lengua muerta, ¿no? La doctrina contemporánea ha recuperado una institución denominada la traslatio iudicis. Se reconoce que la actuación realizada ante un juez incompetente no puede ser invalidada, porque afectaría gravemente el principio de economía procesal. Si bien es una circunstancia anómala que haya actuado un juez que por alguna de las razones de competencia no tenía tal, debe ser apreciado su real contexto, para evitar inútilmente se reiteren actuaciones procesales con afectación a la duración. Y esto es pertinente porque justo es un comentario de la Ley Procesal de Trabajo. Completo mi comentario proponiendo una alternativa de redacción al artículo que precisamente habla sobre la competencia. El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón, entre otras cosas, del grado, a través de la excepción, que es lo que ocurrió en este caso. Se planteó una excepción y se planteó además la nulidad del amisorio. En cualquier estado, agrega este comentarista, este procesalista, en cualquier estado del proceso, el juez o sala que se considere incompetente por razón de grado, como en este caso, remitirá de oficio los actuados al órgano jurisdiccional que corresponda, bajo sanción de nulidad. Juan Morroy Alves, comentarios a la nueva Ley Procesal de Trabajo, Manual de la Ley Procesal de Trabajo, 2010, páginas 119 y 120, solo para cerrar, es discutible, es cuestionable, por decirlo menos, que en este caso, el colega, comentando la Ley Procesal de Trabajo, diga que es nulo no remitirlo, pero ahora se plantea en el recurso que es nulo, es además afectatorio del debido proceso haberlo hecho. No hay una afectación, seguimos en la justicia laboral, mismas reglas, misma vía, estamos incluso a un mes de que se lleve a cabo la vista de la causa en la Corte Suprema. La realidad, solo para cerrar, es que en este caso se discute un pliego de reclamos que representa 130 millones de soles. Entonces, es obvio que la parte contraria no está interesada en que se discuta esto en la justicia laboral, a pesar de que han tenido un pronunciamiento favorable en primera instancia. Es decir, la justicia laboral ha hecho lo que tiene que hacer, no lo que… El primer colega hizo una referencia… Perdón, señor abogado. Sí. Dejo constancia que por el lado de ustedes un solo abogado va a duplicar. Bien, continúe, señor abogado. Gracias. Muy amable, disculpen. No, decía que uno de ellos hizo una referencia muy exquisita, se refirió a norma jurisprudencial. Yo, con todo respeto, no sé qué sea eso. Seguro que debe existir, pero norma jurisprudencial. Apreciados presidentes, señores jueces, paso a un colega que me ha citado, me ha leído y no sabe cuán encantado estuviese que siquiera un poquito así me hubiera comprendido. Nomás me ha leído y eso a veces no es tan bueno. En este proceso no hay reenvío, porque el reenvío es un tema de teoría impugnatoria. Tampoco hay reconducción, porque ese es un tema procedimental, tiene que ver con vías procedimentales. Aquí lo que hay es traslatio iudicis. Y la traslatio iudicis fue incorporado al ordenamiento jurídico peruano por insistencia, porque fui a sustentar a la Comisión de Justicia, y se incorporó la traslatio iudicis porque en realidad es sano que siendo juez el que se ha equivocado no necesariamente acabe. Lo que no dice el colega es que ese trabajo y esa incorporación fue 3 años después de la ley. No se aplica para atrás, pues, no se puede. No se puede. No se puede jugar carnavales en diciembre. No se puede. Ya pasó 9 meses la fecha indicada. Entonces, apreciado señor, se ha dicho también, y aquí acabo, porque en realidad no tiene sentido extenderse más, que mi patrocinado ya ejerció su derecho. Entonces, indirectamente, estamos acá perdiendo el tiempo, pues, porque ya usó la vía ordinaria. Qué extraordinarios que son para alegar. Pero, ¿cuándo lo usó? ¿Cuándo lo usó? El SINAUT empieza este proceso de amparo y empieza la anulación del laudo. Entonces, dentro de la anulación del laudo, pedimos la nulidad del auto admisorio. Y no se nos concede, vamos a la apelación y se confirma. Entonces, lo que no se ha citado es la norma aplicable, que sería la norma de improcedencia, el 5,3 del Código Procesal Constitucional, que dice, el agraviado haya recurrido previamente
a otro proceso judicial para pedir tutela. Ustedes lo saben, qué vergüenza decirles a ustedes. O sea, es un tema incidental, cómo el ejercicio del derecho de acción previo no permitirá al otro. Eso es lo que el 5,3 impide. Lo que estábamos además atacando no era la norma de la sala laboral. Ese estropicio ya había ocurrido. Lo que estábamos atacando era el auto admisorio. Si la fundamentación del auto admisorio es esa resolución, esa es otra historia. Pero no puede tergiversarse la verdad tan alegremente y decir eso. Y lo último, que es realmente lo último, el apreciado colega ha dicho, ha citado multitud de juris laboralistas que me quedé impactado, que además trabajaron la ley, y ¿saben qué? Hay competencia dispersa. La competencia, que es orden público procesal, terminan su ley. Y lo que el colega dice, no, había para presentarla en la sala laboral, en el juzgado laboral, no sé, ante el MITINSI también, no había problema. O sea, la competencia es dispersa. Y como la competencia es dispersa, uno la presenta donde quiere, pues, y por eso hay que retrotraer instituciones o hacer uso, como un regreso al futuro, de instituciones que 3 años más van a estar presentes. Aquí el tema, sustancialmente, es que hay un enunciado normativo que es orden público procesal y que fue violado. Y eso es una afectación al derecho fundamental de mi patrocinado, que va a tener que cobrar alguna vez 7 años, y espero con intereses, pues, porque tendrán que pagarlos, ¿no? De paso que los cobran tanto, nada más. El tema laboral y el tema previsional, ¿no? Hace un momento el distinguido colega mencionaba, tienen un tratamiento especial y diferenciado, no solo en lo normativo, no solo en lo teórico, sino también a través de lo jurisprudencial, ¿no? Hace más de 14 años, este tribunal, en el célebre caso Flores-Bailón Flores, el expediente 206-2005, y también en paralelo casi el caso Anicama, estableció una serie de pautas para distinguir lo ordinario de lo constitucional y dispuso expresamente, a pesar de que no era un tema impugnatorio, el reenvío de los procesos, tanto previsionales como laborales, a donde corresponde. Es más, recientemente, hace un par de años, en el expediente 3070-2013, también el tribunal lo ha reconocido así: zapatero a tus zapatos. Entonces, lo laboral tiene que estar donde lo laboral está y lo constitucional donde lo constitucional está. Y esa autonomía no solo lo reconocen los autores nacionales, de hecho la propia OIT, ¿no? Hay un informe sobre eso del profesor Miguel Canesa, en un ensayo denominado Los Derechos Humanos Laborales Internacionales, ¿no? Que fue publicado en la revista latinoamericana número 23 de Derechos Humanos del año 2012, resalta esa autonomía, el hecho de que haya una autonomía y un reconocimiento de la justicia laboral. Pero en este caso en particular estamos hablando de un amparo contra resolución judicial. Eso fue lo que textualmente mencionó el colega al inicio de esta locución. Y un amparo contra una resolución judicial parte de una premisa: tiene que existir un proceso irregular. Es un proceso irregular aquel en el cual la parte ha cuestionado lo que cuestiona en este proceso de amparo, es decir, ha planteado en su momento la nulidad del admisorio y la improcedencia de la demanda, porque consideraba que había este error en el reenvío, la reconducción, como prefiera llamarlo, que fue resuelto en el 2012, es decir, hace 7 años, y que fue resuelto y confirmado por la segunda instancia en el 2014, proceso en el cual ya estaba presente el colega, de hecho figura en la parte de informe oral, ¿no? Estamos hablando de 5 años. Entonces, tanto en la denegatoria de la nulidad del admisorio, tanto en la confirmación del rechazo de la excepción de prescripción, porque lo que se quiere es, como presentaste tarde la demanda y la presentaste mal, lo que no es tan cierto, dicho sea de paso, porque el artículo 1996, numeral 3 del Código Civil señala textualmente que se interrumpe la prescripción con la citación de la demanda, aunque haya sido interpuesto ante autoridad judicial incompetente, ¿no? Que para efectos laborales, el acuerdo 5 del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999 señala textualmente que no es con la citación, sino que para efectos procesales laborales es con la interposición de la demanda. Pues bien, hay una interrupción, cual fuera el caso, cualquiera fuese el escenario. Y en virtud de eso, plantearon la nulidad del admisorio y la excepción de prescripción, las dos por si acaso. Pero, lo más importante, eso fue resuelto ya en la justicia laboral. En la justicia laboral, repito, está en la misma vía, está con las mismas normas, y con esas mismas normas, ellos han ganado en primera instancia, han perdido en segunda instancia, y finalmente será la justicia laboral la que lo resuelva en última instancia dentro de un mes en la vista de la causa. Hace un momento el colega decía, he sido leído, pero no... Es bastante claro el colega cuando señala que el juez
o la sala tienen que remitir, si son incompetentes, a quien corresponda bajo sanción de nulidad. Yo no sé qué margen de interpretación requiera eso. En todo caso, simplemente cierro diciendo una cita. Somos dueños de nuestros silencios, pero somos esclavos de nuestras palabras. ¿No es cierto? Entonces, con eso estamos. Gracias.